Bueno, antes de empezar el tema de hoy, vamos a orar. Padre amado, gracias te quiero dar, oh Dios, en esta mañana por permitir, oh Dios, que podamos bendecir y glorificar tu nombre a través de este tema, Señor. Te quiero alabar y bendecir, oh Dios, por la oportunidad tan grande que nos das una vez más de poder escudriñar tu palabra, de poder ver tu palabra, Señor. Te agradecemos, oh Padre, por tu infinita misericordia y gracias, Señor, porque tú dispones nuestros corazones para poder ver el texto que tengamos que ver hoy, Señor. Te alabamos y te bendecimos por esto, en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Como ustedes saben, este es el mes de la Biblia y en el mes de la Biblia hay diferentes temas que nosotros podemos dar aquí en estos 4 domingos. Para el día de hoy nos corresponde el tema de la arqueología bíblica. La arqueología bíblica, antes de leer la definición, no demuestra nunca la fe. Recuerden que lo que las personas creyeron en el pasado no lo hicieron en su gran mayoría por la demostración de la arqueología. La arqueología no tiene el propósito de demostrar la Biblia como tal, porque la fe no se demuestra. La fe es creer, ¿cierto? Y eso es lo que enfatiza realmente la arqueología bíblica, es que simplemente da a conocer aspectos bíblicos. Y si bien es cierto que no toda la arqueología es bíblica, hay arqueología en otras partes del mundo, ¿cierto? Que no tienen quizá nada que ver con la Biblia. Si nosotros aquí en Colombia escarbáramos muy a fondo de nuestra tierra, encontraríamos cosas que utilizaron los indígenas, que no tienen que ver nada con la Biblia, ¿cierto? Pero la arqueología bíblica ha tomado tanto interés en la vida de la humanidad, que es no solo de lo que más se encuentra en la tierra, sino también es un hecho que sirve para verificar los hechos bíblicos. La definición como tal de arqueología bíblica, dice aquí el texto, lo voy a leer acá, es una disciplina académica que busca examinar la historia y la cultura de un mundo bíblico a través de excavaciones y el estudio de sitios arqueológicos, con el fin de arrojar luz sobre los textos de la Biblia, aunque no puede demostrar la verdad o falsedad de la fe. Esta ciencia proporciona evidencia tangible y contexto cultural para los relatos bíblicos, confirmando o contextualizando eventos, personas y lugares mencionados en las Escrituras. Entonces, fijémonos en eso. ¿Cómo? No, déjalo el anterior, por favor. Como dice aquí, no sirvió, me engañó, no sirvió el cosito este. Bueno, está bien, no hay problema. Fijémonos aquí cómo dice que es a través de las excavaciones, ¿sí? Y arroja luz sobre textos de la Biblia. Para eso sirve la arqueología bíblica. Realmente es de lo que más se encuentra. Inclusive en el pasado se organizaron no solo expediciones, sino que muchos arqueólogos llegaron a vivir en esas zonas por determinado tiempo para poder descubrir esto. Dentro de lo que estaba leyendo, los egipcios tenían la fama de hacer columnas altas en sus edificaciones. Y en un sitio cerca al monte Sinaí, antes de pasar lo que llamamos hoy la Franja de Gaza, antes del Mar Rojo, descubrieron unas columnas de más o menos 40 metros de alto. Pues encima de las columnas la gente tenía sus casas común y corriente. Pero alguien quiso construir una casa más grande, con un fondo más fondo, y se percató de que era una piedra que no era normal que estuviera ahí. Y cuando excavaron fueron columnas de 40 metros, tuvieron que desalojar todas las casas y las columnas grandísimas. Entonces, eso es lo que proporciona la arqueología. Ahora sí, la siguiente diapositiva. Con frecuencia se ha entendido mal la relación entre la arqueología y la Biblia. El más grosso error, aunque se cometa por muchos sin saberlo, creen que la tarea de la arqueología es demostrar la Biblia.
Se puede mostrar que ciertos sucesos descritos en la Biblia se produjeron de tal forma que haga posible esta demanda. Pero la aceptación de la demanda sí es una cuestión de fe, puesto que la arqueología no la puede demostrar y tampoco rechazar. Es de aclarar que muchos arqueólogos que eran escépticos han llegado a creer a través de las evidencias bíblicas. Algunos de ellos se pusieron a escarbar el Mar Rojo. ¿Sí saben qué fue lo que pasó ahí, no? Cuando los judíos pasaron, después los egipcios y los tapó. Los arqueólogos que fueron a mirar el Mar Rojo y a excavar, no creían en su principio, no tenían, eran escépticos en eso, y cuando vieron todos los elementos que encontraron, empezaron a creer en el escrito bíblico, y muchos de ellos, siendo creyentes, iban con Biblia en mano y decir, bueno, ¿dónde es que queda tal cosa? Ah, sí, al ladito del Mar Muerto, entre Belén y el Mar Muerto, entonces escarbemos acá, escarbemos allá, miremos acá, y empezaron a descubrir cosas. Es importante que nosotros podamos entender esto de manera muy clara y muy tangible, que la fe es algo que es de nuestro entendimiento, que Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de poder creer por fe. Pero gracias a Dios por la arqueología bíblica, porque ella nos da más claridad de que los sucesos bíblicos eran ciertos. Y aunque faltan muchas cosas por descubrir, es suficiente con lo que tenemos. Ahora sigamos con la siguiente diapositiva. Hay un hecho que lo tienen ahí. Por favor, Johan, lee Éxodo 7:13, por favor, antes de seguir. Gracias. Dentro del estudio de la teología de este pasaje, se dice que Dios endureció el corazón de Faraón para liberar al pueblo de Israel, ¿cierto? Eso es lo básico. Eso es lo que nos compete en cuanto a la fe y lo que debería de importarnos entender en cuanto a la fe. Pero la arqueología hizo algo mejor. No, definitivamente no funcionó. Hizo algo mucho mejor. Descubrió no solo elementos pictográficos, sino también evidencia de algunas costumbres egipcias. Quiero que en este momento, en estos 5 minutos, nos desliguemos un poquito de lo que la escritura dice y vamos a mirar la costumbre egipcia como tal. ¿Qué es lo que tiene aquí? Tenemos aquí un grupo de personas y aquí como una especie de tumba y un grupo de personas, ¿cierto? Ellos tenían la costumbre de embalsamar sus cuerpos, ¿sí? En los escritos que estaban a este lado, cuando fueron a leerlos dijeron, bueno, ¿qué dicen esos escritos? ¿Cómo era que ellos trataban a sus muertos? Pues ellos simplemente lo colocaban acá en esta zona, sacaban el corazón físico de él y lo ponían en el tórax. ¿Para qué? Ellos querían determinar, los egipcios, esto que les menciono, como les dije, no está en la escritura, pero es una costumbre egipcia que se encontró. Ellos ponían el corazón de la persona acá y a la vez hacían un corazón de madera y lo pesaban en una balanza. Tenían una lista de pecados, ¿cierto? Adulterio, fornicación, hechicería, idolatría, avaricia, los que usted quiera. Y por medio de encantamientos le empezaban a preguntar a ese corazón si había cometido esos pecados. El corazón, sí, esa cara la hice yo cuando también lo investigué, el corazón decía, no, no lo he hecho. ¿Y qué pasaba con el corazón? Se endurecía. Daba una confesión negativa. Los egipcios llamaban confesión negativa, ¿sí? Y al hacer esa confesión negativa y decir no, no lo he hecho, daba la sensación de que era real lo que ese corazón pensaba. Estamos hablando de esto.
Y al hacer eso y al encontrar que no cometió tantos pecados, la persona era salva. Porque endurecía el corazón y negaba los pecados. Era una confesión negativa. ¿Se entendió esta parte? Listo. Ahora el pasaje que leyó Johan de Éxodo 7:13, que dice que el faraón endureció su corazón. ¿Qué creía el faraón? De acuerdo a la experiencia de los egipcios, que si yo endurecía mi corazón, iba a ser salvo. Pero Dios le hizo absolutamente todo lo contrario. Por esa razón, y esa es una de las razones que hay, que él de manera natural, habló del faraón, no pudo reaccionar adecuadamente ante las 10 plagas. Porque ahí sí, como dice la palabra, Dios endureció el corazón de Faraón, haciéndole ver que si endurece su corazón no iba a ser salvo. Para Dios debemos tener un corazón blando. Totalmente lo contrario. Entonces, cuando el faraón endureció su corazón delante de Dios, lo que Dios hizo fue condenarlo, obviamente, ¿no? Y ya entendemos la parte de la historia. ¿Sí quedó un poquito más claro? Ese es el asunto, ¿sí? A veces la arqueología común y corriente, que es esta, nos ayuda a aclarar un concepto bíblico. Y creo que era pertinente que ustedes pudieran entender un poquito más eso, porque a veces no se entiende. Cierta vez uno dice, pero yo a la primera plaga hubiera reaccionado, hubiera dicho, lárguense de aquí, ¿sí? Pero ¿por qué 10 plagas y por qué no reaccionó? Por esto. Porque Dios quería echar abajo toda la costumbre egipcia. ¿Sí? Dios es Dios. Y ellos son simples seres humanos. Ahora, no se les olvide que el faraón egipcio, para los egipcios, era el dios Ra. Y el dios Ra, decían los egipcios, era el creador de todo y nadie le podía contradecir y nadie le podía manipular y era el dueño de todo, ¿sí? Aparte de todo, ¿cierto? Aparte de lo que hemos dicho. Entonces, fíjense cómo Dios, en su infinita misericordia, pero también en su juicio, actuó para hacerle ver a Faraón quién era el Dios, que era él, no Dios, no el faraón, ¿sí? Sino Dios. Él es el Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Listo? Bueno. Vamos a la siguiente, por favor. Hay un descubrimiento que no podía pasar por alto respecto a la arqueología bíblica. Y son los rollos del Mar Muerto. Es algo inexcusable para mí pasarlo por alto. No se puede pasar por alto. Al menos en la primera charla. De pronto en la segunda, tercera, cuarta sí. Pero ahorita no. Ahora, primero, es un hallazgo arqueológico de los más importantes del siglo XX. ¿Sí? Y vamos a conectarlo con el último punto que dice: todos los libros del Antiguo Testamento están aquí a excepción de Esther. Esther era un libro, si alguno no sabe la historia de Esther, le animo a que lea el libro, es un libro de pocos capítulos, pero para los que podemos entender el libro, se trata de la liberación judía de la muerte. Básicamente es eso. Un consejero del rey que se llamó Amán quería exterminar a los judíos. Y él le había propuesto al rey exterminar a los judíos. Sin embargo, Esther fue escogida por el rey y al ser escogida, ella se interpuso para que no mataran a su pueblo y así poder salvar al pueblo. Pero ¿por qué dentro del hallazgo todos menos Esther? ¿Y por qué colocaron Esther? ¿Por qué está Esther? Porque resulta que los judíos tienen una fiesta que se llama la fiesta de Purim. La fiesta de Purim se celebra entre marzo y abril de cada año más o menos. Y esa fiesta consiste en que ellos hacen votos, se hacen comidas, dan celebraciones, recordando lo que Esther hizo por ellos en el pasado. Por esa razón,
aunque el libro de Esther no fue encontrado en los rollos, en el Antiguo Testamento, y estoy hablando solo del Antiguo Testamento, aparecieron del Mar Muerto todos los libros menos este, pero este fue incluido por eso. Si ustedes se dan cuenta, y los que quieran leer el libro de Esther, se dan cuenta que doctrinalmente no pone ni quita nada a la escritura. Pero para los judíos es fundamental este libro por una de sus fiestas. Entonces es palabra inspirada por Dios de todas maneras Esther. Pero con los rollos del Mar Muerto se ratificó que todo el Antiguo Testamento era cierto. Con ese descubrimiento. Y ese descubrimiento no fue, voy a tomar con el permiso esta carpeta, no fue que el pastor vio, un pastor de ovejas y cabras, vio en una vasija esto y dijo, uy, los rollos del Mar Muerto. No, así no fue. Les voy a contar la historia cómo fue. Resulta que había un pastor, un beduino, no me digan ahorita nombres que ni me lo aprendí, lo leí como 20 veces. Un beduino, un pastor de ovejas y cabras, que tenía en el Mar Muerto, entre Belén y el Mar Muerto, tenía su rebaño, y resulta que se le perdió una cabra. Y él empezó a mirar, bueno, ¿y dónde la puedo buscar? Y de repente, en una abertura, creo que no era más grande que esta puerta, la abertura de la cueva, dijo, voy a echar una piedra allá, y cogió y echó la piedra, y cuando ¡pum!, toteó como una vasija. Entonces él dijo, me voy a meter a ver qué es, a ver si de pronto está ahí la cabra. Cuando entró, vio la vasija, y vio unos rollos, unos papiros, ¿sí? Y esos papiros, pues sí, había unos escritos, pero él dijo, esto sirve para hacer chanclas, literal, para hacer sandalias. Entonces, ¿qué hizo? Sacó esos papiros, los colgó en su casa durante 2 años para que secaran y así hacer sus sandalias. Sin embargo, a los 2 años pasó un sirio y el muchacho, viendo que eso no se secaba, que no servía para nada, que los iba hasta botar, ¿sí? Pasó el sirio y le dijo, venga, se los compro porque esto parece que hay algo, y parece que hay algo importante aquí, pero no sé qué es. Entonces se los compró. Y después el sirio, teniéndolos en su poder, pasó un hebreo, un profesor hebreo, y él sí vio la letra, como al año, vio la letra, dijo, esto es interesante. ¿Dónde encontraron estos rollos? Entonces le dijo el sirio, no, yo se los compré a un señor allá, un beduino que me los vendió. Vamos para allá. Fueron con un equipo arqueológico casi a los 3 años. Fueron con un equipo arqueológico y ahí sí, ¿dónde encontró el rollo? No, mire, yo los guió, yo tiré la piedra ahí y ahí está. ¿Sí? Encontraron más de 8 cuevas llenas de elementos, de papiros y demás. Entonces podemos ver también, aclara la historia del judaísmo, cristianismo y el mundo occidental. Eso es lo que hacen estos elementos, aclarando esa parte de la historia. ¿Por qué el judaísmo? Porque no solo la Biblia se encontró ahí, también se encontraron muchos textos que los judíos hacían para sí. Costumbres, comidas, todo lo que los judíos hacían estaba contemplado ahí, no solo la Biblia. Entonces, después de unos años, el pastor los guió ahí y empezaron. Entonces ahí sí empezaron a excavar. Entonces empezaron a ponerle nombre a las cuevas. Cueva 1, 2, 3, 4, etcétera, 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 etcétera. Y entre esos escritos, que eran muchísimos, descubrieron esto y mucho más. Se descubrieron 1100 documentos antiguos. Hoy día hay rollos intactos y más de 100,000 fragmentos escritos en pergamino, papiro y un rollo de cobre. Creo que el cobre sabemos qué es, ¿cierto? Pero no la diferencia entre pergamino y papiro. El pergamino se hacía de piel de oveja y piel de cabra. Eso era el pergamino. En cambio, el papiro era una forma artesanal de hacer el papel, de la que tenemos hoy día, pero una manera muy artesanal, era más grueso el papiro y era más delicado en cierto aspecto.
Nuestras hojas, gracias al Señor, tenemos la oportunidad de rayarlas, ¿sí? Pero el papiro era más delicadito. Entonces, esa es la diferencia entre pergamino y papiro. Y bueno, el rollo de cobre, pues de cobre, ¿sí o no? Eso no tiene discusión. Hebreo y arameo, los idiomas de estos rollos. Sin embargo, fueron descubriendo otro tipo de escrituras que también dieron a notar la claridad de la escritura. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Listo, este es un texto. Y aquí dice, dentro del rollo de cobre, las páginas 223 y 233 corresponden a textos bíblicos. ¿Qué quiere decir? Que las otras páginas, como les decía a ustedes, eran costumbres de los judíos, ¿sí? Eran otros escritos. Pero estas específicas eran textos bíblicos. Dice, otro tipo de textos también se descubrieron y entre ellos llamó la atención uno que es el Targum, ¿sí? Si bien es cierto, y nosotros entendemos hoy por historia bíblica, que la Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento mucho más en hebreo, mucho menos en arameo, ¿cierto? Y el Nuevo Testamento, del cual hablaremos más adelante si hay tiempo, fue escrito en griego. Pero en el Antiguo Testamento, el Targum era una traducción de la Biblia del hebreo al arameo. ¿Por qué razón? Porque había gente de muchos pueblos que ya se les había olvidado el hebreo, en el Antiguo Testamento estoy hablando. Entonces dijeron, cojamos toda esa Biblia en hebreo y la tradujemos al arameo para que puedan entender, ¿sí? Por eso es importante ese, pero la original está mucho más en hebreo y muchísimo menos en arameo, para que lo tengamos en cuenta. Y si algún día ven el nombre Targum, se acuerden de esto, ¿cierto? Listo. Deuteronomio 6, 8, 9, Joel, ¿me puedes ayudar con ese, por favor? Deuteronomio capítulo 6, versículos 8 y 9. Léelo, por favor. 6 del 8 al 9 dice: las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gracias, hermano. Hay unos términos, y creo que al principio del mensaje olvidé decirles, que no los pude traducir a otro idioma más maleable porque son así. Y estos son unos de esos términos que son difíciles de entender. Traté de ser muy claro en la manera de explicarlo en esta parte, pero así son los términos. Entonces vemos aquí el tefilín o filacterias. Filacterias, hay una palabra que son sellitos de correo, ¿se acuerdan? Filactérico, el que colecciona eso, viene de eso, viene de estas palabras. Pero aquí, tefilín o filacterias son pequeños rollos escritos de Éxodo y Deuteronomio, se colocaban en cajas que se amarraban a la cabeza o al brazo izquierdo. Era una costumbre judía, tener esas cajas, y ya las vamos a ver en un momento, amarradas aquí o en el brazo izquierdo. ¿Por qué con el izquierdo? Porque con el derecho hacían lo otro. Entonces esos eran unos grupos de rollos. Los otros, los mezuzot, eran puestos en cajas ornamentales que se fijaban al marco de la puerta de entrada de la casa. Haga de cuenta que hoy día tenemos cuadros en nuestras casas. Pues en ese momento se llamaba mezuzot y eran puestos sobre unas cajas, no habían cuadros sino cajitas, ¿sí? Era lo máximo que ellos podían hacer. Obviamente con el desarrollo de la lana, desarrollo de esos materiales que utilizan ustedes para hacer cuadros y eso, ya eso fue muy posterior, pero antes simplemente eran mezuzot y se guardaban en cajas y que colocaban detrás de la puerta de la casa y cumpliendo lo que Joel leyó, ¿sí? De Deuteronomio 6, 8, 9, que llevara siempre la palabra de Dios. Ahora, acordémonos que los textos eran más que todo de Éxodo y Deuteronomio, que era por lo general lo que ellos tenían en ese momento, ¿sí?
Ubiquémonos en el tiempo histórico. Hoy día podemos darnos el lujo de hacer un cuadro de cualquier texto desde Génesis hasta Apocalipsis, porque tenemos todo completo. Pero aquí, una vez más, nos bajamos a este momento, ¿sí? Y era lo que ellos tenían. Nos ayuda a aclarar algunas costumbres de los judíos antiguos, sus escritos, su pensamiento y obra. Todo esto fue encontrado también en los rollos del Mar Muerto, cómo era que hacían todo este tipo de escrituras y cómo era que las conservaban no solo en su mente, sino en la manera física. Hay un rollo del cual no traje diapositiva, pero me gustaría mencionarlo, y es la Rosetta, un rollo que se llama Rosetta, es la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta básicamente son jeroglíficos egipcios, escritos egipcios. Había nombres ahí como Ptolomeo, como Cleopatra, había nombres muy interesantes. Y esa piedra es muy importante porque esa ayuda a aclarar un poco más cómo eran las costumbres egipcias. Eso es lo que quiero decir de la piedra de Rosetta. Listo. Siguiente, por favor. Podemos ver aquí la ubicación del Mar Muerto y la ubicación de los rollos, ¿no? Aquí queda Jerusalén, acá arribita queda Tel Aviv y aquí la Franja de Gaza, para ubicarnos más o menos. Más acá Asia y a este lado queda Jordania, ¿sí? Para que tener una ubicación más o menos precisa de eso. Ese punto era la ubicación del Mar Muerto donde se hallaron los rollos. La cueva más importante es la cueva, si se puede decir así, la más importante para nosotros como creyentes es la número 4. ¿Por qué razón? Porque en ella se hallaron escritos sobre Jesús, sobre el Mesías. Esos escritos, como ustedes saben, muchos de los judíos no creen en Jesús, los mantuvieron ocultos durante muchos años, pero finalmente algunos que creyeron en Jesús los develaron, los de la cueva número 4, y hablan sobre Jesús el Mesías. No solo habla de la obra de Jesús el Mesías, sino también de que Él es el Hijo de Dios y que posteriormente, en un futuro, Él iba a derrotar a sus enemigos. Lo dice claramente esos escritos, ¿sí? Entonces, esos son escritos muy importantes para nosotros, porque nos ayudan a dar, como nos ayudan a moldear más nuestra fe y a decir, esto es cierto, esto no es invento de nada, es la verdad y es la palabra de Dios. Entonces, la ubicación. Segundo, se pueden dar cuenta ahí que no todos los rollos era como yo lo hice ahorita, no, ¡ay, el rollo! No, aquí fíjense cómo están desprendiendo carbono y cosas oscuras para poder develar el rollo. Algunos rollos venían así. Y eso es un trabajo, obviamente esto fue en 1950. Las personas no tenían guantes ni nada porque no había como esa disciplina de conservar muy bien las cosas, ya eso fue posterior, ¿sí? Que ya empezaron a utilizar guantes y caretas y todo eso para sacar estos rollos, pero en ese momento tocaba y con lo que se pudiera, ¿no? Si ven ahí, esos son dos cositos de cirugía normales que se utilizaron para develar los rollos. Ahora, otra cosa que es importante, que iba a nombrar ahí al respecto, era que muchos de estos se trataron de preservar y esos son los que hoy día están en los museos, ¿sí? Mucho de esto en el Museo de Jerusalén, Museo de Londres, aún en Francia hay también rollos de estos y en muchas partes hay este tipo de información. Entonces el trabajo, como se dan cuenta, para algunos no fue nada fácil, fue realmente muy complejo conservar esa información. Y tercero, lo que les decía anteriormente, tres ejemplos de cajas donde se guardaban los textos, 1, 2 y 3. ¿Sí? Dependiendo donde quisiera guardarla, se enrollaban pergaminos o papiros y se guardaban ahí. Y como ya vimos en la diapositiva anterior, en la cabeza, en el brazo o detrás de las puertas, dependiendo del tamaño y de todo lo demás.
pero esos son ejemplos claros, déjamelo un momentico, esos son ejemplos claros de cómo realmente ellos en la antigüedad guardaban esto, ¿sí? Y realmente no había otra forma de conservar estos escritos, era la única forma. Me causó curiosidad lo del rollo de cobre, realmente eso sí no lo tenía dentro de mis planes verlo, pero sí me causó mucha curiosidad eso, que había algo resistente, muy resistente, en el cual se guardaran escritos, ¿sí? Ahora sí, la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Ahora vamos a los descubrimientos arqueológicos de los tiempos de Jesús. Yo me tomé el trabajo esta mañana de hacer estas medidas, ¿sí? Esto mide desde la pared hasta la pared 9.6. A eso quítele 1.6, más o menos daría donde está el micrófono. Del micrófono a la pared eran 8.2 de largo. Así era la barca, era una barca que fue descubierta más o menos en el año 40 antes de Cristo. Se supone que estas barcas y otras barcas que se descubrieron fueron muy similares a las que Jesús y los discípulos utilizaron, ¿sí? Era muy cercano, pero esa barca, según esto, decía, se descubrió en 1986, cuando el mar de Galilea bajó su agua, estuvo sumergida en un conservante químico por 11 años antes de exhibirlo. 11 años en conservantes químicos antes de exhibirla. Y yo creo que esto se exhibe y debe estar encerrado en vidrio, nadie la puede tocar, porque se destruye totalmente. Entonces, 8.2 de largo, quítele de aquí del micrófono al ancho, 2.3 de ancho, 2.3 es desde la pared hasta acá. Eso es. Y 1.2 de profundidad, más o menos acá. Para que nos hagamos una idea, más o menos en esa barca cabían 15 personas. Recuerden que tenían su mastil, su vaina muy rudimentaria, y obviamente tenía que haber campo para los peces, ¿no? Entonces no era más que todo para pescar, entonces pocas personas y muchos peces. Pero así más o menos era la dimensión del arca que se encontró, para que nos demos cuenta más o menos cómo es. Me decía un hermano antes de comenzar el culto que esas medidas son las que se utilizan hoy día para los otros barcos, ¿sí? Portaaviones, cruceros, destructores, más o menos en proporción, esas son las medidas que se utilizan. O sea, era muy, muy impresionante este descubrimiento. Por eso, porque tenía medidas exactas de cómo debía ser el barco. Ustedes nunca verán un barco que sea más ancho que largo, sería del otro lado, ¿cierto? No, medidas exactas. Y eso fue lo que me impactó también respecto a esto. Entonces, esa es una diapositiva. Vamos a la siguiente, por favor. Néstor, por favor, ¿me ayudas con Mateo 4:23? Y Mateo 4:23, por favor. Y Jeremy, Lucas 4:16. Mateo 4:23, por favor. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Listo, gracias, Néstor. ¿Qué eran las sinagogas? Las sinagogas era un lugar donde los judíos se reunían no solo a estudiar las escrituras, sino también a hacer política, a reunirse socialmente. Era como el club, si lo puedo decir así, ¿sí? Eso eran las sinagogas, ¿sí? Algunos tienen la falsa idea de que era un lugar religioso. Pues sí, podía ser religioso, pero también era política, era costumbres, era reunirse a comer, era reunirse a discutir asuntos del pueblo, ¿sí?
eso era la sinagoga en realidad, ¿sí? No solo para estudios bíblicos, por decirlo así. Entonces, para aclarar ese concepto, listo, lee Jeremy Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Gracias, hermano. Entonces, fijémonos que era un sitio donde cual ellos se reunían a hacer sus cosas, ¿sí? No necesariamente, ahí en ese caso que leyó Jeremy era estudiar la escritura, pero también para otros aspectos se reunían. Ese era el concepto de sinagoga, y esta sinagoga que se descubrió fue la de Magdalá. Aquí hay otras sinagogas que son la de Cafarnaún, Galá, Herodión, Jericó, Magdalá, Masada, Modi'in, Kirba Sefer, ¿sí? Son otro tipo de sinagogas que se descubrieron, ¿sí? No es importante los nombres, pero sí es importante saber más o menos que fueron muchas las que se descubrieron en ese momento. ¿Listo? Vamos a la siguiente diapositiva. Por favor, Andrés Joya, ¿me ayudas con Juan 9:7? Juan 9, 7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Gracias, hermano. Entonces, fijémonos aquí, perdón, les muestre con la mano porque pues no me sirvió aquí cómo están los carros modernos y aquí el estanque, ¿cierto? Antes de descubrirse todo estaba tapado, ¿sí? Todo estaba cubierto, pero también fue alguien que excavó y dijo, algo hay aquí, y empezaron a excavar y descubrieron todo esto. Finalmente, por lo que la escritura menciona, era el estanque de Siloé, y recuerden que ahí Jesús sanó a un ciego, creo que era el ciego de nacimiento, ¿cierto? Y le echó barro y le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. Ese es el estanque que se descubrió. Como ese, muchos estanques, muchas cuevas, muchas cosas se descubrieron. Un dato interesante respecto a las escalinatas, y era que eran muy importantes las escalinatas. Tanto así que cuando el Señor Jesucristo se fue a reunir con Pilato, tuvo que subir unas escalinatas, más o menos como esas. Y esas escalinatas las veneraron tanto, igual el ser humano está dado a la veneración de imágenes y cosas, eso es algo natural, que esas escalinatas la mamá de Constantino, que se llamaba Helena, las sacó de Jerusalén y las llevaron para Roma. Y personas como Martín Lutero, antes de la Reforma y antes de entender todo lo de la Reforma, creía que al pasar por esas escalinatas sus pecados iban a ser perdonados. Que por lo que Cristo pasó por ahí, entonces yo paso por ahí, mis pecados son perdonados. Por eso digo, el ser humano es muy dado a la idolatría realmente, ¿sí? Y esas fueron escogidas por ellos para poder hacer esto. Y cuando Martín Lutero entendió realmente que eso no perdonaba pecados, que era la sangre de Cristo, entonces pudo publicar sus 91 tesis, que es por el cual estamos celebrando este mes de la Biblia. Ayer leía un texto que decía que él puso esas 92 tesis el 31 de octubre. Los que no creen dicen, claro, el anticristo colocando eso. Pues finalmente Martín Lutero no quería como fundar una religión, como dicen ellos. No quería hacer eso, él quería era reformar la iglesia. Que la iglesia cayera en cuenta de sus pecados, cayera en cuenta de que estaban totalmente apartados de Dios y que con sus tesis demostraba realmente lo que la Biblia es. Eso era lo que quería Martín Lutero originalmente, que la iglesia tradicional y católica no pudo entender, pues nació el protestantismo, que es lo que conocemos hoy día nosotros y que nos vinculan a nosotros con los protestantes, porque pues no seguimos las tradiciones católicas, ¿cierto? Sino es la escritura la base de nuestra fe, la base de nuestro entendimiento, es la palabra de Dios. ¿Listo?
Entonces vemos aquí uno de los descubrimientos muy buenos, el estanque de Siloé. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el título es La tumba de Jesús, descubriendo lo imposible. ¿Por qué lo imposible? Porque, pues la tumba exacta, dicen ellos que no se sabe. Algunos sostienen que sí descubrieron la exacta al descubrir el sudario de Turín y al estudiarlo y al reflejar la imagen de Jesús. Pero los arqueólogos serios dicen no, exacta, sí muy parecida. Y de pronto de una de las, no sé, 20, 30, 40 tumbas que se han descubierto, ¿alguna de esas debió estar el Señor Jesucristo? Sí, probablemente. Por eso el título Descubriendo lo imposible, porque realmente, sí. Ahora, si hubiéramos sabido desde hace siglos el descubrimiento exacto de la tumba, ¿ustedes no creen que la hubieran idolatrado como hicieron con las escalinatas o como hicieron con todo? Porque todos lo idolatran realmente, ¿sí? Entonces, preferible así, preferible pensar que en una de esas tumbas que descubrieron probablemente Jesús estuvo, ¿cierto? Y es así, pero más o menos las que se descubrieron eran así, más o menos, ¿sí? Eran así esas tumbas. Y podemos ver realmente cómo a través de los siglos han tratado de conservarla y dentro de lo que he visto, la religión tradicional cree que es la de Jesús, la trasladaron y la colocaron en medio de un templo con imágenes. No les traje la diapositiva, pero porque no vale la pena, ¿para qué? Pero sí, idolatraron ese pedazo de tumba, lo trajeron y lo pusieron alrededor de imágenes y de cosas, cosa que no se debe hacer. Algo que sí se ha descubierto y sí es cierto, y la Biblia es el medio que lo corrobora, y es cómo eran crucificadas las personas. Hubo unas personas que eran los sumerios, que inventaron la crucifixión, ¿qué invento, no? Hace 10 siglos, la inventaron. Cuando llegaron los espartanos la perfeccionaron un poquito y los romanos fueron los artífices, reyes de la crucifixión. Y había dudas entre la gente que la crucifixión de Cristo hubiera sido tan cruel, ¿no? O sea, uno dice, pero es que 2 clavos en los pies uno encima del otro y los clavos en las manos, oiga, no, pero es que eso no puede ser así. Y resulta que sí se han encontrado cuerpos de personas con clavos colocados en esas posiciones. Entonces, esos descubrimientos de cadáveres de huesos ya, no de carne, de huesos ya con clavos en la mitad, dan a entender que el relato bíblico era totalmente cierto. Alguna vez vi un informe científico sobre qué haría una persona cuando estuviera clavada y con sus pies acá. Que ellos les ataban cuerdas en los brazos para que no se desgonzaran. Y es obvio, esta parte no puede resistir el cuerpo. Tenían que ser amarrados y esas evidencias se encontraron en los huesos de las personas que encontraron de esa época, que eran amarrados aparte de los clavos. Y aparte de todo, era tanta la sensación de asfixia que decían estos médicos forenses que estudiaron esa época, que el Señor Jesucristo tenía que subirse, respirar y bajar, subirse y así durante 3 horas, para no ahogarse, ¿sí? Entonces era no solo extremadamente doloroso, sino que los romanos hacían muy bien las cosas, y se puede decir así, en cuanto a la crucifixión, la perfeccionaron al máximo. Pero vemos ese tipo de descubrimientos ahora. Y bueno, como se nos acabó el tiempo ya, vamos a la conclusión. Por favor, la última diapositiva. Dice, primera conclusión, hay hechos que desarrollan la fe, pero hay hechos que dependen de la fe. No todo descubrimiento arqueológico apunta a la Biblia como tal. Debemos ser muy persuasivos al estudiar ese tema. La Biblia es el fundamento. Los descubrimientos arqueológicos revelan lo que la Biblia es.
¿Sí ve? Esto no falla. Listo. Esa es la primera conclusión, ¿cierto? La fe es muy necesaria para creer. Hay muchos arqueólogos que han descubierto cosas bíblicas, pero siguen escépticos porque no creen. Hay otros que sí se han convertido porque ven la evidencia bíblica, y la fe es un factor muy importante en esto. Si usted no ha llegado a Cristo, hoy día, si no se ha arrepentido de sus pecados y no ha nacido de nuevo, pues obviamente le falta el vínculo que es la fe. ¿Sí? Si ya lo ha hecho, gloria a Dios por eso, porque ya tiene la fe. Y eso es la primera conclusión. Sin fe no hay nada por más descubrimientos que haya. Segundo, la arqueología sirve simplemente para demostrar hechos de la Biblia. Muchos escépticos han creído por esas excavaciones y los creyentes reafirman la fe a través de esto. Eso es importante también. Y tercera y última conclusión, la arqueología sirvió para demostrar que Jesús fue humano. Quiero detenerme ahí un momentico, porque ahí menciono la moneda. Se encontraron monedas como las que tomó Jesús. Y decía la imagen de César y al otro lado, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. De esas monedas se encontraron. También, ¿qué se encontró? La lámpara. Las lámparas antiguas en las cuales se le echaba aceite. Hoy día, aún en las zonas remotas de nuestro mundo, hay ese tipo de lámparas ya hechas hoy día. Pero descubrir eso de la antigüedad y que usted le haga prueba de carbono 14 y que date de 2000 años, eso es un descubrimiento increíble. Que es por medio de ese elemento que él puso el ejemplo de la lámpara en las vírgenes necias y las vírgenes sensatas, por decirlo así. Los barcos, ya hemos visto uno. Muchos hallazgos ven la humanidad de Jesús. Entonces, eso es importantísimo también, que por medio de la arqueología vemos que Jesús fue un ser humano que anduvo sobre esta tierra, común y corriente. Obviamente el cuerpo de él no se va a encontrar nunca porque sabemos que resucitó y ascendió, pero sí se pudo dar fe de cómo había sido crucificado a raíz de otros descubrimientos de personas que sí murieron y se enterraron. Es importante que podamos entender eso y bueno, sigamos con ánimo el mes de la Biblia porque es increíble realmente. Les animo personalmente a que puedan estudiar un poco más de esto. Realmente es impresionante todo lo que se puede encontrar a través de esto. Y muchas gracias y quiero orar para terminar. Padre bendito, gracias te quiero dar, oh Dios, en esta mañana por haber permitido, Dios, que podamos esbozar unos pasajes en cuanto a tu palabra y respecto a la arqueología bíblica, Señor. Gracias porque tú permitiste, oh Dios, que por medio de estos medios arqueológicos pudiéramos seguir reafirmando nuestra fe, Señor, aunque no eran necesarios, pero tú permitiste eso. Gracias, oh Padre, por todas aquellas personas que trabajan en esto, en descubrir la verdad a través de estas excavaciones, oh Dios. Quizá muchos creyentes, quizá muchos no, pero suplico, Padre, que tú sigas revelándote, Señor. Y recuerdo lo que tu palabra dice, que si nosotros como hombres calláramos, las piedras hablarían. Te alabo y te bendigo por esto, Señor, porque quizá nosotros callamos mucho y tú has permitido que las piedras hablen, Señor. Te alabamos y te bendecimos por esta mañana y gracias, Señor, por lo que queda del culto. En el nombre de tu amado Hijo te bendigo. Amén y amén. Gracias.